Momentum del mercado hoy con José María Lecube, director de renta fija en Dunas Capital. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y con Javier García, director de Belaria Inversores. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Encantado. José María, muchos inversores, muchos analistas, gestores están o vuelven a colocar o a situar, ¿no?, la pantallita para ver por dónde va el 10 años americano, también los tramos más cortos de la curva americana. Alguien con tu experiencia y tu trayectoria, que llevas años y años encima de los bonos, no sé si nos quita o nos debería o no quitar el sueño todo lo que está sucediendo. Hombre, yo creo que sí, la verdad, yo creo que es importante y sobre todo, bueno, el ver el bono americano, que es una referencia absoluta para cualquier inversor que siga un poco los mercados, pues su evolución de nuevo hacia niveles de 1,5 superiores, pues es algo que hay que seguir muy de cerca, ¿no? Y efectivamente es algo y que además se está acompañando de alguna manera y que va a seguir un poco la guía para los demás bonos, porque al final ayer estuvimos viendo el inglés que también rompía el nivel del 1%, el bono alemán se está volviendo a acercar hacia el cero, ¿no? En fin, son elementos que hay que tenerlos muy en cuenta y que probablemente, en nuestra opinión, pues sin prisa pero sin pausa, pues seguirán por ese camino. Lo vamos a ver más cerca, por tanto, del 2 que del 1. Sí, yo creo que sí, claramente sí, en mi opinión. A ver, bueno, el bono ya vemos que son los que vuelven a marcar el paso en las bolsas. Esto no es la primera vez que sucede, pero cuando ha sucedido, evidentemente es un momento de muchísima tensión. Sí, es cierto. Al final, nosotros lo que intentamos al final con las inversiones es mantener el poder adquisitivo. Entonces, el tema de la rentabilidad del Tesoro americano, que está alrededor del 1,5, al final, teniendo en cuenta que hay una inflación en Estados Unidos del 5,4%, un inversor estaría perdiendo todavía el 4,9, ¿no? Nosotros el mercado de bonos lo vemos muy complejo, la verdad. Justo, además, antes de ayer estábamos haciendo un filtraje de bonos donde pusimos una rentabilidad aproximada del 3% con duración a 3 años y emisiones de más de 500 millones, y es que no nos salió nada. La rentabilidad de los bonos está en high yield y tampoco en high yield estamos encontrando oportunidades relevantes. Entonces, al final, el mercado de bonos lo vemos muy complejo y ante la tesitura actual de inflación no vemos una alternativa de inversión en los bonos, porque hace 10 años, cuando la inflación en Europa estaba a los niveles que está ahora, el bono te estaba dando un 4%, entonces te cubría de la inflación. Esto ahora no está pasando, ¿no? Entonces, no vemos los bonos como una alternativa de inversión actualmente para los inversores, básicamente porque es que no mantenemos su poder adquisitivo, que es nuestro objetivo como asesores. Es verdad, José María, que ha dado muchas vueltas los bonos, incluso en este año 2021, pero lo hemos visto en niveles muchísimo más arriba. Estamos hablando de rentabilidades ahora mismo, lo hemos visto más arriba a lo largo de este año. Sí, desde luego en la segunda parte, yo creo que en el segundo trimestre del año se inició este proceso de repunte, ¿no? Nos llevó a cerca, como digo, el bono americano al 2, pero al final, digamos esta marea bajista de precios pues se ha visto frenada claramente por los programas de compras de los bancos centrales europeos, ¿no? Y su voluntad de este final de lucha que tienen contra el fenómeno deflacionista contra el cual llevan luchando desde hace muchos años. Pero llegó el verano y ese movimiento que se inició por parte del dinero rápido, de los hedge funds, de vendiendo en corto bonos de gobierno, pues se vio frenado, ¿no? Se vio frenado y pues por lo que sea, por la estacionalidad, por el verano, por la falta de liquidez durante ese periodo, esta gente cerraron sus posiciones cortas. Y como el proceso de compras de los bancos centrales es continuo, digamos, esto cada mes tienen programados una serie de compras, pues volvieron otra vez a situar las TIRES en niveles muy bajos, ¿no? El verano se acaba, nuevos datos hablan de problemas con los precios, en fin, y volvemos otra vez a esa circunstancia de giro hacia TIRES, hacia rentabilidades más altas. Ese es el proceso natural. A nosotros ahí no nos ha sorprendido nada y lo cierto es que lo lógico es pensar que seguiremos viendo, como te digo, TIRES un poquito más altas en los próximos meses. Quizás lo de esta última semana ha sido un poco brutal. O sea, el bono inglés ha perdido 250 básicos en apenas una semana, ¿no? Son velocidades demasiado rápidas y que probablemente tengan alguna respuesta por parte de los bancos centrales para evitar que cunda el nerviosismo
más allá de lo razonable, ¿no? Hay muchos analistas que andan buscando siempre ese punto crítico, punto de inflexión a partir del cual podría haber un gran trasvase de fondos de la renta variable a la renta fija. La renta fija es más segura, ¿no? Y si te da un 2, un 2,5%, un 3%, todo el mundo o muchos inversores van a canalizar hacia los bonos su inversión. Sí, yo creo que todavía estamos lejos de eso, ¿no? Es decir, hablamos de, como he dicho, digamos, son rentabilidades todavía bajísimas, es que los tipos reales son negativos. Entonces, cuando vemos un bono alemán que está todavía en negativo a 10 años y de ahí para abajo, en toda la curva, estamos en niveles en rentabilidades negativas, cuando hablamos de que el crédito de calidad o el prestarle a una compañía de mínima calidad de grado de inversión todavía es prestarle a cero o negativo. Yo creo que hay espacio, ¿no? Y probablemente lo que veamos en los próximos trimestres, en nuestra opinión, es que los bancos centrales van a ir poco a poco dejando cierto margen para que esas rentabilidades se normalicen un poco. Vaya, nosotros eso es lo que pensamos. Por lo tanto, pues estoy de acuerdo, hay muy poco valor en los bonos, hay muy poco valor y hay que ir a cosas muy puntuales donde hayan márgenes de seguridad para conseguir un poquito de valor, que probablemente sea en el mundo high yield, en nombres muy concretos, en zonas de crédito, de calidad de crédito en media-baja, donde todavía hay algo de valor. Pero realmente van a ser trimestres complicados para la renta fija y probablemente también para la renta variable, porque al final el que suban los costes de financiación de las empresas tampoco favorece, ¿no? ¿Os parece un poco como la actuación de los bancos centrales hasta este momento? Creo que fue en enero cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que no esperaba incrementos en la inflación en los próximos 3 años. Creo que no se lo creía ni él mismo, ¿no?, cuando lo estaba diciendo, pero esta política no sé si tiene algo que ver con no asustar a la gente. Claro, si tú de repente le dices, bueno, voy a inundar el mercado de dinero porque ahora mismo tenemos una pandemia, hay que movilizar recursos, ¿no?, para impulsar la actividad, pero esto se va a traducir en un gran incremento de la inflación. No sé, un poco, no quiero utilizar la palabra a qué están jugando, ¿no?, los bancos centrales, pero llega a ser peligroso, ¿no?, cuando la gente puede empezar a sospechar que están diciendo una cosa pero piensan la contraria. Y al final, bueno, el dato de inflación que tenemos actualmente en Estados Unidos es del 5,4%. O sea, una persona que tuviera 1 millón de euros ahorrado en su cuenta corriente, hoy tiene 950.000. Básicamente ha perdido 50.000 euros. Esa inflación es demasiado alta. Y esa inflación lo que refleja es la consecuencia de la inyección de dinero nuevo que se ha ido llevando a cabo desde la pandemia, ¿no? Es que el 40% de dólares que hay en circulación ahora se han inyectado a partir de marzo de 2020, ¿no? Entonces, los bancos centrales actualmente están en una tesitura muy compleja. La pregunta es, ¿la inflación va a ser transitoria o va a ser permanente? Se está afirmando en la reunión de los bancos centrales que va a ser transitoria, que va a ser una inflación y que luego tal. Nosotros lo vemos difícil, y lo vemos difícil por varias razones, y me explico. La inflación se genera a partir de 3 escenarios. Uno de ellos es la inyección de dinero nuevo, la cual hemos llevado a cabo durante los últimos años la mayor inyección de dinero nuevo de toda la historia. El segundo es desastres naturales, que digas, oye, ha habido un desastre natural, se ha reducido la balanza, hay escasez de oferta y efectivamente los precios suben. No ha pasado eso, pero las materias primas durante los últimos 11 años han estado en declive, lo que quiere decir que muchos productores han bajado tanto los márgenes de beneficio que han quebrado o han cerrado. Es lo que ha pasado con las empresas de exploración en alta mar, directamente han cerrado, han quebrado muchas y han cerrado, ¿no? Entonces hay escasez de oferta, que es lo que está pasando ahora con la crisis energética, que ya lo decíamos hace unos años, ya está pasando ahora, ¿no? Y luego la tercera es un monopolio, que es lo que pasó en Estados Unidos en 1970, que el precio del petróleo se fue tan bajo que dijeron, oye, aquí hay que subir los precios, dejamos de producir, subimos los precios y aparece lo que conocemos como estanflación, estancamiento económico más inflación, ¿no? A día de hoy tenemos 2 casos, el primero y el segundo. No hay un monopolio, pero sí hay un descontrol en la balanza de oferta y demanda, materias primas, y la mayor inyección de dinero de toda la historia, ¿no? Entonces, ante esta situación, cuando se dice la inflación va a ser transitoria, se está diciendo algo que no se conoce y no lo conoce nadie. Básicamente porque la inyección de dinero nuevo que se ha llevado a cabo nunca se ha llevado, y el tema de las materias primas es un tema que es bastante inusual, que pasó en 1970, la previa fue en el 1930, al final de los 30, entonces realmente no sabemos lo que va a pasar. Pero tanto como transitoria nosotros lo vemos complejo. Creemos que el problema que tenemos actualmente en la economía, al final una empresa que se dedica a la exploración de gas natural no deja de trabajar hoy, dice, ay, que sube la oferta, venga, me pongo a trabajar mañana, y vuelves, no, demora unos años. Igual que la inyección de dinero nuevo, a medida que vaya subiendo la actividad económica y la gente vaya moviendo el dinero, que es la velocidad del dinero, la inflación se va a ir generando. Entonces esto no es un problema que va a durar 1 año ni 2, esto es un problema que va a durar
durar más años. Y poco a poco iremos viendo cómo la inflación se va manteniendo. No sé si en niveles del 5,4, del 3, del 3,5, pero no creemos que vayan a cumplir con lo que dijeron previamente los bancos centrales. Claro, esto afecta, por ejemplo, a países como España, que ha llegado más tarde que otros países a esta recuperación económica, al crecimiento. Ya sabemos también que la inflación pues se traduce en aumento de costes para las empresas y que aquí el mayor problema que tenemos es el paro, ¿no? Hoy ha salido publicado, hoy nos han dado el dato de IPC adelantado, 4%, que todo el mundo estamos, es el mayor incremento en no sé cuántos años, 10 o 12 años o 13, no sé los que han sido, pero claro, luego hay que mirar también la subyacente. Digo que estamos un poco todos despistados y sin saber un poco por dónde estamos navegando, aunque nos tememos que precisamente la inflación no sea algo transitorio o puntual, pero la subyacente aquí en España está en el 1%. Eso no quita, ahora, la gente que nos está escuchando, bueno, pues que vamos a pagar un ojo de la cara este invierno por la calefacción, la energía y por todo, evidentemente, sí. Y también por muchísimos otros productos, pero la subyacente está en el 1%. Sí, ciertamente, sí. Sí, y es verdad que por lo tanto hay que dar margen a ese mensaje de los bancos centrales de, oye, tampoco va a ser tan grave el tema, no se asusten ustedes, ¿no? Bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Ya lo iremos viendo. Yo no me quedaría ni con la seguridad meridiana de que vamos a tener inflación mucho más alta en los próximos ya años, ni tampoco, desde luego, con que esto se va a quedar en un simple 1%, ¿no? Lo que es lo que refleja la subyacente. Lo cierto es que, por otro lado, con el incremento tan brutal que ha habido de formación de deuda en los últimos años, pues un poco de inflación no nos viene mal. Yo creo que esa es la lectura que también deben estar haciendo en el Banco Central, que probablemente no nos lo digan, pero bueno, y de hecho yo creo que sí que está implícito en el forward guidance que están dando, ¿no? Es decir, prefiero, digamos, puedo permitir inflaciones por encima de ese target del 2% durante una temporada, haciendo niveles medios de inflación, lo cual, pues en definitiva, favorece un poco también la posible devolución de la deuda en el futuro, ¿no? Es decir, realmente el riesgo de deflación que tuvimos fue tan fuerte que ahora que vengan un cierto tiempo digamos, de precios un poco más altos no viene mal, ¿no? Pero es verdad que el reto está ahí y que desde luego los precios energéticos están dando una señal clarísima, ¿no? O sea, una subida de un 500% en el precio del gas, los problemas de exportación que están poniendo los rusos para la entrada de gas en Europa, el hecho de que el precio del gas quintuplique a precios de agosto, el precio en Estados Unidos con el de Europa supone 5 veces más, pues es preocupante, y es preocupante especialmente para Europa, ¿no? Y para los costes de las empresas, para las familias, para la renta disponible, para el consumo, en definitiva, en este caso de los españoles, pero probablemente también para los de todo el resto de Europa, ¿no? ¿Cómo se aconseja, cómo se asesora a un cliente eso que te puede llegar con 1 millón de euros en Estados Unidos y de repente lo primero que le dices es que sí, tienes los mismos centavos, tienes los mismos dólares, pero vale menos tu dinero? Ante esta situación, ¿qué alternativas tenemos? Lo que tenemos son alternativas a la liquidez. Hay unos fondos que básicamente están hechos, se llaman TIPS, que básicamente están hechos para ajustarse a la inflación. Luego, el tema de las materias primas es muy interesante porque las materias primas son un bien necesario para la sociedad, para la supervivencia de la sociedad. Entonces, si te encuentras las materias primas, que es algo que sabes que va a tener demanda de manera constante y además te las encuentras con un descontrol en la balanza, sabes que estás comprando bien. Entonces, aquí el tema es explicar al inversor algo que es difícil, pero que es que la volatilidad no ejemplifica el riesgo. O sea, la volatilidad no es riesgo. Cuando inviertes en un buen negocio, da igual que se mueva si sabes que a 3-4 años va a ir por el buen camino, ¿no? Lo que se ha venido ajustando siempre a un periodo inflacionario son las materias primas. El oro en concreto, entre la década del 70 y del 80, el oro multiplicó por 17 veces su precio, mientras que el SP500, que es lo que conocemos a día de hoy como el activo más rentable que hay, subió un 1,6% anual. O sea, la renta variable, quien estaba en renta variable, pasó 10 años sin ganar prácticamente dinero, con caídas del 30% hasta en 3 ocasiones, y el que invirtió en materias primas subió al 30% anual, básicamente, ¿no? Con un periodo inflacionario fuerte. En 1970 la inflación fue del 5,7%. Estamos hablando de que la inflación ahora es del 5,4%. Luego se mantuvo haciendo una inflación media del 7,7%. No creemos que vayamos a llegar ahí, pero la realidad es que cuando hay inflación, las materias primas es lo que mejor se adapta a la situación. Estamos hablando también, hay algunos gurús también que advierten del posible riesgo de esta inflación, también un término que acabáis de utilizar.
Me parece un poco que ahora nos estamos, igual que hay días que quizá la Reserva Federal que va a empezar a retirar los estímulos y ese día la bolsa sube, también nos estamos ahora quedando con lo negativo, o en mi opinión, también es verdad que se ha frenado el crecimiento, pero no sé si vosotros todavía, no sé si os queda la duda o confiáis realmente que vamos a poder ir superando esta pandemia poco a poco y que con el transcurso de los meses el crecimiento volverá otra vez a normalizarse y tendremos un buen periodo de crecimiento económico. Sí, vamos, es verdad que en los últimos semanas, meses hemos tenido algún dato un poquito más débil, pero realmente yo creo que todavía los indicadores adelantados de actividad siguen siendo muy fuertes. El impulso en el gasto fiscal que todavía está pendiente por venir, desde luego es una declaración o va a reflejar un crecimiento importante para los próximos trimestres todavía. Yo no veo tampoco una desaceleración especialmente importante para nada en los próximos meses, ¿no? Más bien al contrario. Y de hecho, al final, bueno, yo creo que esta misma mañana hemos visto creo que era el dato de confianza de los consumidores alemanes, vuelve a salir en máximos, ¿no? Máximos históricos. No veo tampoco una desaceleración importante en la actividad económica para nada, ¿no? Otra cosa es el tema de precios, que efectivamente los recursos empiezan a estar ya, incluso, ¿no? Los niveles de desempleo en Europa están siendo tremendamente bajísimos ya, ¿no? Quizás seamos los del sur de Europa los que todavía mantenemos niveles de desempleo altos, pero países como Francia, como en Alemania, como en Holanda, como los países nórdicos y por supuesto Estados Unidos, el nivel de desempleo está muy cerca de los mínimos, ¿no? No veo un frenazo de actividad, ni mucho menos, ¿no? Tú, Javier, ese riesgo de esta inflación, del que tanto se habla... Inflaciones son palabras mayores, ya es otro nivel, porque la inflación es un palo para el bolsillo. Yo además soy de los que cree que hay que usar con mucho cuidado esos términos, ¿no? También. Sí, al final esta inflación es un palo muy serio para el bolsillo de todos los clientes. Al final le aumentas el coste de la vida, pero no le aumentas el poder adquisitivo, lo que quiere decir que cada vez pierde más dinero. Hay que decir aquí que, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la factura de la luz, el aumento de precios en Estados Unidos está reduciéndose la actividad económica. ¿Por qué? Porque al final esta subida tan abrupta del precio de la luz, claro, si tú ganas 1.000 euros, dices yo pagaba 100 euros de factura, pago 200, ¿vale? Entonces la gente dice, ya no tengo ese dinero para gastarme en otra cosa. Entonces sí que se está notando un poquito la reducción de la actividad económica. Nosotros lo que creemos, no a corto plazo, porque es muy difícil lo que va a pasar los próximos 6 meses, pero a largo plazo lo que vemos es que la mayoría de países están con deudas por encima del 100% del PIB, las empresas igual se han endeudado bastante y esa deuda hay que devolverla. Entonces ahora gran parte del beneficio que antes generaban y que no se iba al repago de deuda, se va a ir al repago de deuda. Entonces estamos viendo que las empresas van a tener más problemas, al menos los que han tenido los últimos 5 años. Los próximos 5 años van a ser más difíciles. A partir de ahí hablar de esta inflación es complicado, pero lo que sí sabemos es que la inflación ya está aquí. Los niveles de recuperación económica en temas de paro en Estados Unidos, creo que actualmente la tasa de paro es del 5,4% versus 3,5% que era en 2019, que bueno, está bien, pero la situación creemos que va a ser algo peor de lo que era en los próximos años. Al final no es mal, ¿no? Si estuviéramos bien, el Banco Central no habría llevado a cabo la mayor impresión de dinero nuevo toda la historia tipos cero. Eso es lógico, ¿no? O sea, si estuviéramos bien, ¿para qué iban a hacer eso, ¿no? Entonces, ahora el problema que nos enfrentamos es inflación y repago de deuda. Los tipos de interés están a cero, ahora nos echamos las manos a la cabeza, oye, si suben los tipos de interés al 2 o 3%, ¿qué va a pasar? La gente le echa las manos a la cabeza, cuando es un nivel al que hemos estado de media mucho tiempo durante los últimos años. Correcto. Efectivamente. Claro. Bueno, ojalá en algún momento veamos unos tipos de interés al 2% y estemos todos contentos porque sea fruto de una mayor actividad económica y muchísimo más empleo y desarrollo de nuevos negocios. Javier García, Belaria Inversores, y José María Lecube, director de renta fija en Dunas Capital. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta clase magistral. Un poquito tiempo, 15-20 minutos, pero yo creo que hemos aclarado algunos términos y ayudar un poco a mejorar la visión, ¿no? para nuestros telespectadores y para los inversores. Muchísimas gracias a los dos y hasta otra. Gracias a ti por invitarnos.